tocó a hablar a mí sobre el tema recubrimiento pulpar en odontopediatría. En general esto es parte de un gran tema que es terapias pulpares en odontopediatría. Mi nombre es Rita Salcedo y vamos a empezar entonces con este tema. Bien, yo pienso que esta imagen es bastante familiar, ¿no? A las personas que nos gusta trabajar con niños, a las personas que se dedican a trabajar de niños, sea que en la especialidad o sea porque su trabajo requiere que esté en contacto con niños, le es muy familiar que los padres acudan a nosotros generalmente cuando el problema pulpar, el dolor pulpar, es el problema principal, ¿no? Generalmente vemos muy pocos padres, aunque menos mal que están cada vez mejorando esto, que nos traen al paciente para la parte preventiva. Eh, como recordaremos, nosotros hablamos de la consulta odontológica pediátrica, generalmente hablamos de una relación de tres, de la famosa triada, padre, niño y nosotros como odontólogos. Entonces, esta relación nos hace que nosotros busquemos la información para el diagnóstico, tanto en los niños como en los padres. El tema se complica por la edad. Mientras más pequeño es el niño, obviamente la información que vamos a tener va a ser bastante indirecta. Vamos a tener la información que nos va a dar los padres acerca de la sintomatología que nosotros estamos buscando para llegar a un diagnóstico pulpar adecuado. Otra cosa que nos complica el tema es que cuando hablamos de niños, hablamos de una mezcla de estadios de desarrollo de las piezas dentales, como sabemos. Tenemos piezas deciduas, tenemos piezas permanentes, tenemos piezas deciduas probablemente en proceso de exfoliación, tenemos piezas deciduas que todavía están retardadas en el proceso de exfoliación, que todavía les queda un tiempo prolongado de repente en boca. Tenemos permanentes, piezas permanentes, a las que llamamos permanentes jóvenes por estar con ápices abiertos, no haber culminado el sellado apical. Debemos recordar también toda la parte anatómica de este tema, que nos da diferentes sintomatologías, diferentes presentaciones, signos ante un problema pulpar, ¿no? Cuando ya estamos hablando de un tema o de un daño pulpar extenso, cuando tenemos dentición decidua, cuando estamos frente a una dentición decidua, vamos a ver nosotros un daño en el periápice de la pieza permanente, disculpen, de la pieza permanente vamos a tener un daño en el periápice. Por eso es que nosotros le llamamos radiografías periapicales, ¿no? En las radiografías que nosotros tomamos con la finalidad de observar la zona del periápice en dientes permanentes para poder observar si hay un daño pulpar y qué tanta intensidad tiene ese daño radiográficamente. Esa información, buscamos esa información radiográfica a nivel de el periápice. Por el contrario, cuando estamos en dentición decidua, nosotros cuando tomamos una radiografía periapical, nosotros observamos la zona de furcación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos ante molares deciduas, vamos a tener que existen unos conductos, dependiendo, pueden ser abundantes o pueden ser muy pocos, dependiendo de cada individuo y cada pieza, pero existen esos conductos que comunican el interior de la cámara pulpar con la zona de la furca. Por lo tanto, las primeras manifestaciones radiográficas que vamos a observar en una pieza con daño pulpar, una pieza decidua con daño pulpar, van a ser justamente esta zona de furcación, desde un pequeño ensanchamiento hasta, como vemos en esta gráfica, una lesión que podría estar afectando ya al germen del permanente sucedáneo. Muy aparte, ¿no?, de recordar de la forma de la anatomía, de la estructura, del poco tejido que cubre a la pulpa, van a ser unos componentes que nos van a dificultar un poco el diagnóstico pulpar. Por otro lado, no hay que olvidar que
el tema del manejo de emociones en un pequeño paciente va a ser también un tema importante, ¿no? En cuanto al diagnóstico y más aún en algunas ocasiones cuando tenemos que realizar ya el procedimiento, ¿no? Bien, la literatura nos dice de que cuando trabajamos con niños hay algunas características que nos pueden apoyar, ¿no? Como es la palpación al fondo de surco. Si tenemos un niño con una sintomatología dolorosa, ya de por sí que viene por la consulta, no podemos hacer una sensibilidad a percusión tradicional, ¿no? Con el mango del espejo, con presión, porque si ya sabemos que molesta, probablemente de repente no identificamos la pieza, pero corremos el riesgo de que justamente la pieza que está con sintomatología nosotros podamos sensibilizarla más. Por lo tanto, se sugiere que exista una presión digital en las piezas que son sospechosas de tener una lesión pulpar. Para intentar detectar cuál es la pieza que necesita un estudio más concienzudo, ¿no? Y el que nos podría estar dando problemas o ser el motivo de consulta. Otra actividad que nosotros podemos realizar para ayudar a nuestro diagnóstico es verificar la movilidad de la pieza, ¿no? Si es una pieza que nosotros sabemos no debería estar en proceso de reabsorción marcada, que todavía debería tener un tiempo por lo menos de más de un año en boca, no debería haber movilidad de esa pieza. La movilidad nos estaría indicando que ya existe un daño en los tejidos parodontales y por lo tanto que ese daño ya es bastante importante, ¿no? Bien, la literatura también nos hace recuento de que la parte psicológica de los niños pequeños nos va a dificultar sobremanera la obtención de datos que nos lleven a un diagnóstico, ¿no? Se han hecho estudios también sobre si las pruebas eléctricas, nuestra tecnología nos ayuda a hacer el diagnóstico pulpar en niños pequeños y se ha visto que no es de mucha ayuda, no hay mucha diferencia usando las pruebas eléctricas o no, porque las respuestas van a ser variadas, ¿no? Nos dicen también que aún no solo en dientes deciduos, sino en dientes permanentes, va a ser muy difícil este diagnóstico, ¿no? Justamente por, a pesar de ser piezas permanentes, estar en proceso de desarrollo. Bueno, esta es una ratificación de lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Que es los estudios con pruebas eléctricas realizadas en niños, aún en piezas con una sospecha clínica, radiográfica de daño pulpar, no respondían adecuadamente a estas pruebas, ¿no? Y clínicamente también nos dificulta el diagnóstico porque en muchas ocasiones cuando realizamos el curetaje para hacer el diagnóstico pulpar, observamos que tenemos un tejido duro en muchas ocasiones que protege a la pulpa, pero tenemos dos opciones. Podríamos estar, sí, frente a una dentina de reparación, una dentina terciaria, que entonces esté favoreciendo el tratamiento conservador de la pulpa, o por el contrario, si no hacemos un correcto análisis de esa dentina, podríamos estar ante una dentina ya afectada, dañada, que a pesar de la dureza tenga ya filtraciones hacia el interior de la cámara pulpar y por lo tanto ya haya dañado o inflamado a la pulpa, ¿no? Que contiene esta cámara. Otra vez, en relación con la edad, tenemos que recordar que cuando hablamos de dentición decidua, hablamos de piezas que tienen un ciclo de vida diferente al ciclo de vida de un diente permanente. Un diente deciduo tiene un muy breve tiempo de vida en boca, ¿no? Entonces tenemos piezas
que, por ejemplo, los incisivos inferiores erupcionan alrededor de los 6 meses y estamos perdiéndolos ya alrededor de los 6 años. Entonces, el tiempo de vida son 5 años y medio aproximadamente. Tenemos algunas piecitas que tienen un poco más de duración, pero igual el tiempo sigue siendo breve, ¿no? El promedio de vida de una pieza decidua es breve, por lo tanto su ciclo, su naturaleza, su desarrollo pulpar va a ser muy diferente que al diente permanente. Aún estando con niños pequeños, vamos a tener ya pulpas envejecidas que están ya en proceso de reabsorción, por lo tanto las respuestas pulpares favorables van a ser muy escasas. Por lo tanto, ese es un factor a tener en cuenta cuando tratamos de hacer tratamientos conservadores pulpares en niños en dentición decidua, ¿no? Lo que es al contrario, ¿no? Cuando se trata de dentición permanente joven se recomienda sobremanera el uso de las terapias conservadoras, ¿no? He sabido también por todos los que hacen endodoncia que generalmente el diagnóstico pulpar no es preciso, ¿no? Nosotros hacemos un diagnóstico clínico, radiográfico, pero en muchas ocasiones los estudios experimentales han demostrado que el diagnóstico histopatológico puede diferir de este diagnóstico clínico radiográfico que hayamos realizado. Por eso es que es necesario tener mucho énfasis en esta información clínica radiográfica para poder tomar una decisión en cuanto al diagnóstico pulpar. Y obviamente la cicatrización también es diferente desde el punto de vista histopatológico que clínico. Nosotros hablamos de éxito de un tratamiento pulpar cuando tenemos un silencio clínico y también cuando tenemos signos radiográficos que nos demuestren salud en la pieza que estamos controlando o que estamos vigilando. Pero si hiciéramos un estudio histológico de este tejido, probablemente el patólogo no esté muy de acuerdo con nosotros, ¿no? Bien, es un gráfico muy resumido de los diagnósticos pulpares a los que generalmente llegamos cuando trabajamos con niños, ¿no? Dentro de este gran grupo de diagnósticos podemos tener otro tipo de complicaciones, por ejemplo los abscesos, las reabsorciones patológicas, que podrían ir mejorando nuestro diagnóstico, ¿no? Pero en general podemos hablar de 3 grupos en los que podemos catalogar nuestros diagnósticos, tanto en dentición decidua como en dentición permanente. ¿Qué es lo que difiere cuando hablamos de dentición decidua o hablamos de dentición permanente? No difieren los diagnósticos, el diagnóstico va a seguir siendo el mismo, pero lo que difiere es las alternativas de tratamiento que podríamos tener cuando se trata de dentición decidua o cuando se trata de dentición permanente joven. Cuando hablamos de dentición permanente joven, estamos hablando de dientes permanentes que no han completado la formación del ápice, no han cerrado el ápice. Por lo tanto, se llaman dientes permanentes jóvenes, o sea, dientes con ápice abierto. Bien, en dentición decidua, como dijimos, en estos 3 grupos tenemos las lesiones pulpares reversibles, las lesiones pulpares irreversibles y las lesiones pulpares necróticas, ¿no? Ahora, como les decía, esto se puede ir mejorando con el añadido de diferentes signos y síntomas que nos ayuden a completar este diagnóstico. Por ejemplo, en una necrosis pulpar podría ser aséptica, ¿no?
las que las que encontramos en dientes deciduos que han sufrido un traumatismo y como secuela de este traumatismo hacen una muerte pulpar, una necrosis pulpar, pero sin contaminación, sin infección. En ese caso, las necrosis pulpares, que nosotros no veamos signos clínicos radiográficos de un proceso infeccioso inflamatorio, el tratamiento es simple, observación, seguir observando, acompañar a la pieza hasta que se exfolie. No necesitamos ni requerimos hacer ningún tratamiento pulpar. Por el contrario, las necrosis pulpares producidas por caries, por procesos infecciosos, o una necrosis que se produjo por un traumatismo, pero que se contaminó, probablemente encontremos obviamente signos clínicos radiográficos de infección que sí va a ser un paciente que requiera una pieza que requiera un tratamiento pulpar correspondiente, ¿no? De la misma forma, en las lesiones irreversibles tenemos el rango de una pulpitis reversible que la diagnosticamos ya en el proceso de la realización de la pulpotomía, ¿no? Porque si recordamos nuestro protocolo de pulpotomía, nos dice que cuando hagamos el curetaje, el corte del contenido de la cámara pulpar, antes de poner el medicamento correspondiente, debemos evaluar el sangrado, ¿no? Eso nos dice el protocolo. ¿Por qué? Porque justamente necesitamos evaluar el sangrado para corroborar el diagnóstico clínico que dimos. Recordemos que nuestro diagnóstico clínico es bastante difícil, bastante complicado. Por lo tanto, debemos corroborarlo de todas las formas posibles. Eso es, en el proceso de la pulpotomía, por ejemplo, evaluar el sangrado. Si es un sangrado profuso, que no cede, entonces estaremos ante una pulpitis irreversible. El inicio de una pulpitis irreversible, probablemente porque si tuvimos la confusión de diagnosticarla como pulpitis reversible y planificamos una pulpotomía, es porque el proceso no estuvo muy avanzado. Y tenemos en el otro extremo las lesiones irreversibles que ya las confundimos con necrosis pulpares, porque al inicio nosotros hacemos la exploración de la pieza y no encontramos sintomatología. Muchas veces decidimos hacer el procedimiento, de la terapia pulpar, hacer la apertura sin anestesia porque hemos visto ya un compromiso evidente de cámara pulpar en donde no hubo sangrado y no hubo sintomatología, pero cuando ya procedemos a profundizar más en esta lesión, algunas veces encontramos una ligera sintomatología, los que nos estaría devolviendo al diagnóstico de pulpitis irreversible porque no hubo una necrosis completa. Entonces, esto es para explicar la gama de diagnósticos que podríamos tener, teniendo este gráfico como un gráfico muy simplificado para poder resumir toda la gama de diagnósticos que tenemos en dentición decidua en permanente joven y por lo tanto las alternativas de tratamiento. La literatura nos ofrece distintas opciones, ¿no? Estamos de acuerdo en que cuando diagnosticamos lesión pulpar reversible, nosotros podemos programar un recubrimiento pulpar indirecto o, por el contrario, una pulpotomía. Es decir, como vemos aquí no se ha tomado en cuenta el recubrimiento pulpar directo, ya vamos a ver más adelante, justamente es el tema de este día, vamos a desarrollarlo un poquito más adelante. Y si se trata de lesiones pulpares irreversibles, nuestro tratamiento indicado será la pulpectomía. Podemos hacerlo en una fase o probablemente en dos fases si nosotros encontramos un sangrado profuso, ¿no? Que no cede, entonces estamos frente a una pulpa todavía inflamada, un tejido que deberíamos todavía dejarlo para la obturación para una siguiente cita, ¿no? Y las necrosis pulpares que también
muchas veces es recomendable el realizarlo en fases con la finalidad de estar seguros que tenemos un conducto limpio, lo más aséptico, asintomático posible, antes de dar por terminada esta terapia pulpar. Tenemos diferentes materiales como alternativas y dentro de ellas el grupo de mezclas de antibióticos, ¿no? En dentición permanente joven, cuando se trata de diagnósticos correspondientes a lesiones pulpares reversibles, tenemos más alternativas. Tenemos los recubrimientos pulpares indirectos. Los recubrimientos pulpares directos, sí, en este caso, están recomendados y ampliamente recomendados los recubrimientos pulpares directos. La pulpotomía parcial o técnica de Sbeck y la apexogénesis. Recuerden que estamos hablando de piezas permanentes jóvenes, eso es con ápices abiertos. Si tenemos ya nuestro diagnóstico como lesión pulpar irreversible o necrosis pulpar, nuestro tratamiento será la apexificación o lo que es lo mismo, la apicoformación, y como alternativa que tiene mucho éxito en estos momentos, estamos inclinados a realizar estos procedimientos cuando se trata de pulpas con ápice abierto, que tienen una cámara muy amplia, que no han formado todavía, no han completado ni siquiera el segundo tercio o han recién completado el segundo tercio de desarrollo de la raíz, estarían muy indicadas este tipo de terapias, ¿no? Bien, entonces como el tema que queremos discutir hoy es el tema de recubrimientos, vamos a enfocarnos a este tema. Primero vamos a hablar sobre el recubrimiento pulpar indirecto. En realidad existen algunos estudios que nos ayudan a entender este proceso. Uno de los estudios más recientes al respecto no es un metaanálisis, que sería un estudio más completo, pero sí es una revisión sistemática, es del año 2013, que se ha ocupado de darnos alguna información acerca del recubrimiento pulpar indirecto, ¿no? No ha podido llegar a conclusiones valederas por la falta de estudios que cumplan los protocolos, pero sí nos dan algunos factores de riesgo de fracaso de un recubrimiento pulpar indirecto, ¿no? O sea, lo que esto significa es que si nosotros elegimos realizar un recubrimiento pulpar indirecto en dientes deciduos, nuestra probabilidad de fracaso es más alta. Si tenemos una pieza con sintomatología previa, un paciente que viene ya con una queja de un dolor previo, que nos indique obviamente una lesión pulpar reversible, ¿no? Como esos dolores que nosotros asociamos con lesiones pulpares reversibles, que son el dolor provocado que cede inmediatamente de retirado estímulo. Aún ese tipo de molestia, de dolor o de sintomatología previa podría ya estar indicándonos un riesgo al fracaso de este tratamiento. Otro signo de fracaso, o otra probabilidad, otro factor de fracaso, mejor dicho, de los recubrimientos pulpares indirectos reportados, estudiados por esta revisión sistemática, es el no uso del hidróxido de calcio como liner, ¿no? El uso de otros productos que no sean hidróxido de calcio para este recubrimiento pulpar indirecto han reportado más porcentaje de fracasos. Por lo tanto, obviamente, si queremos que nuestro tratamiento tenga mayores probabilidades de éxito, sería elegir el hidróxido de calcio como una
de primera línea, ¿no? Como un medicamento directo ante la zona en la que tenemos más cercanía al compromiso pulpar, ¿no? Y otro factor de fracaso es cuando elegimos piezas que tienen comprometidas más de una superficie. Esto nos dice la revisión bibliográfica que está relacionado no directamente con el daño estructural del diente per se, sino más con la microfiltración que ésta podría presentar al tener más paredes en las que nosotros podríamos no realizar adecuadamente un sellado marginal, ¿no? Que podríamos descuidar probablemente. Si tiene más paredes, es una MOD, tenemos más probabilidad, más margen para tener una microfiltración. Si se trata de una lesión, por ejemplo, en la fosita de una primera molar permanente inferior, que es los casos que se presentan con alguna frecuencia, es una sola superficie, por lo tanto la probabilidad de éxito es más alta ante una pieza que tenga una lesión cariosa MOD, ¿no? Entonces, estos serían los factores que nos van a nos han reportado mayor probabilidad de fracaso. Ojo en este ítem, ¿no? Como vimos en la anterior diapositiva, indicábamos recubrimientos pulpares indirectos en dientes deciduos, pero aún así hay que tener en cuenta de que nosotros necesitamos hacer un diagnóstico y una elección de tratamiento bastante cuidadoso cuando se trata de dientes deciduos, ¿no? Otro factor de fracaso importante es la realización de esta terapia en 2 pasos. ¿Por qué? Justamente por la mayor probabilidad de hacer una perforación. Obviamente estamos ante un recubrimiento pulpar indirecto, estamos muy cerca a comprometer la cámara pulpar, por lo tanto la pulpa, de una manera directa. Por lo tanto, el trabajo en esta zona es muy delicado y tenemos la posibilidad de hacer una perforación de esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseñaron a nosotros? Al menos a mí me enseñaron a realizar un recubrimiento pulpar indirecto de esta forma. Hacer un curetaje de la lesión, ¿no? Una limpieza de la cavidad de la lesión cariosa, eliminar todo el tejido cariado de las paredes y dejar tejido remanente cariado en la zona en que nosotros sabemos por anatomía que si hacemos el curetaje en ese sector vamos a hacer un compromiso pulpar aún con la cureta. Entonces dejar esa dentina aún afectada, pero en cantidad mínima, con las paredes totalmente limpias, y hacer la obturación correspondiente o el material correspondiente, pero con material temporal. Esperar un tiempo, se nos decía que un mes, para poder volver a hacer el tratamiento de esa pieza, retirar el material temporal, retirar el resto de lesión cariosa que habíamos dejado para poder recién hacer una restauración definitiva, ¿no? Pero ahora, como les comentaba, los últimos estudios nos recomiendan realizar este procedimiento en una sola fase. Nos recomiendan que en esta fase de limpieza de tejido cariado en la cavidad, nosotros protejamos la zona de probable compromiso pulpar con hidróxido de calcio y sellemos la pieza ya con un material definitivo, que podría ser, si se trata de niños,
nosotros recomendamos el uso del ionómero de vidrio. En forma personal, me facilita mucho el uso de ionómeros de vidrio autocurados, los cementos de ionómero de vidrio. Facilita su uso, el manejo, es muy sencillo, el sellado nos garantiza un buen sellado de la pieza dental. Y si se trata de un diente permanente, la indicación sería una restauración con resina, ¿no? Una incrustación si la lesión es muy amplia, indirecta o directa, o si se trata de dentición decidua, podríamos utilizar las coronas preformadas de acero, o también podemos utilizar estas restauraciones adhesivas. Pero como les comentaba, hacer todo este procedimiento en una sola cita, o por lo menos la fase del ionómero, ¿no? Dejarla totalmente sellada y no remover. Si vamos a restaurar con resina en una siguiente cita, no remover completamente el ionómero, sino una capa suficiente como para realizar la restauración adhesiva. Esta técnica de un solo paso ha demostrado tener mucho más éxito, con proporción de éxito en relación a las que realizamos en dos fases. Como les comentaba, justamente por la probabilidad de lesionar al retirar este tejido remanente que dejamos carioso, al retirar este tejido con la intención de dejar limpia la zona, podemos perforar y realizar ya un recubrimiento directo que tendría menos probabilidades de éxito y, lo que es peor, contaminar nuestro tejido pulpar, ¿no? Indirectamente, pero no me refiero a la perforación y contaminación que por ende se da, sino me refiero a la contaminación que se da con el uso de materiales temporales. Cualquiera sea el material temporal que elijamos, la probabilidad de microfiltración va a ser mucho más alta que si utilizamos un ionómero de restauración. Por lo tanto, en este mes que nosotros esperamos, o a veces que el paciente dilata más esta consulta al ser una pieza que probablemente esté ya asintomática, este tiempo con material de restauración temporal va a aumentar la probabilidad de microfiltración y, por lo tanto, de contaminación pulpar, y por lo tanto el fracaso al recubrimiento pulpar indirecto. Bien, el recubrimiento pulpar directo en dentición permanente joven, se debe elegir antes de cualquier otro procedimiento. Obviamente, cuando la clínica y en nuestros exámenes auxiliares nos indiquen que estamos ante una pulpa que va a responder adecuadamente a esta terapia pulpar, justamente porque estamos ante una pulpa joven, ante una pulpa en pleno proceso de desarrollo, con muchas probabilidades de responder adecuadamente al procedimiento de recubrimiento pulpar, directo o indirecto. Como dijimos, no está recomendado, y es un factor que podría llevarnos al fracaso, el elegir una pieza decidua como candidata para realizar un recubrimiento pulpar, sea indirecto o directo. La literatura nos brinda mucha información al respecto, y uno de los artículos que me gusta revisar con cierta frecuencia son las guías o protocolos tanto de la Academia Americana de Odontopediatría como del Reino Unido. Esta última guía que está a disposición de todos, si ustedes buscan esta información, van a encontrar, es un artículo abierto que es muy rico, porque nos da los protocolos que nosotros podemos seguir ante un problema pulpar,
sea en dentición decidua o en dentición permanente. ¿Qué nos dice la guía americana de odontopediatría sobre los recubrimientos pulpares directos o indirectos? Recomienda sí o promueve el recubrimiento pulpar indirecto en dentición decidua, pero como vemos aquí, el recubrimiento pulpar directo ocasionado por caries en dientes deciduos no es recomendado. ¿Cuándo es recomendado entonces el recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos? Cuando tenemos exposiciones por traumatismo. Y obviamente cuando los factores que acompañan esa exposición son favorables. Esto es que no haya habido mucho tiempo de exposición de la pulpa antes de la consulta, que el tamaño de la lesión y obviamente el tiempo de desarrollo de esa pieza decidua. Si estamos en una pieza decidua que tiene muy poco tiempo para esfoliarse, entonces la probabilidad de éxito no va a ser muy alta. Por lo tanto, la indicación estaría ante piezas que tienen todavía un tiempo importante, que van a tener todavía la esperanza de un tiempo importante más en boca. Por lo tanto, tenemos pulpas que todavía no están envejecidas, que van a poder responder probablemente adecuadamente a esta exposición por una lesión traumática, ¿no? ¿Mecánica o traumática? Estamos hablando mecánica cuando se trata de las exposiciones iatrogénicas que realizamos, y traumática obviamente cuando tenemos un accidente y una fractura complicada de corona, ¿no? Que generalmente es en el sector anterior superior. ¿Qué nos dice la guía británica sobre recubrimientos pulpares, ¿no? La guía británica es mucho más detallada porque nos da los pasos específicos para realizar este procedimiento, nos define el tema y nos manifiesta con qué tipo de nivel de información estamos trabajando, ¿no? Obviamente el recubrimiento pulpar directo, cuando lo elegimos, justamente es para preservar la vitalidad y la salud de la pulpa, incentivando la formación de un puente dentinario, dentina de reparación o dentina terciaria, ¿no? ¿Cuándo está indicado el recubrimiento pulpar directo? En dientes asintomáticos, ¿no? La primera elección es los dientes asintomáticos. Como dijimos, está indicado cuando tenemos pequeñas lesiones que exponen la pulpa, pero no provocadas por caries. Eso es lo que dijimos anteriormente, traumatismo o una exposición iatrogénica, ¿no? Obviamente esa exposición iatrogénica debe haber estado realizada con un aislamiento absoluto. Entonces, por lo tanto, el éxito sería, la probabilidad de éxito es más alta, ¿no? Lo que la Academia Británica nos recomienda para elegir recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos es que podríamos realizar un recubrimiento pulpar directo en dientes deciduos en piezas que no van a permanecer más de un año en la boca. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos este procedimiento y obviamente si hay un fracaso de este procedimiento, el siguiente paso sería la extracción. Lo que la Academia Británica nos dice es que si necesitamos hacer esta extracción, el daño en cuanto a la posición de las piezas, ¿no? Ya no sería tanto que si fracasamos con el tratamiento ante una pieza decidua y tenemos que luego extraerla, la probabilidad de pérdida de espacio va a ser muy alta, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros podemos decir de que el hecho de elegir un recubrimiento pulpar directo o indirecto en dentición decidua tiene unos factores que tomar en cuenta, ¿no?
hay que elegir muy bien la pieza para poder realizar este tratamiento de dentición decidua, tomar una decisión entre riesgo-beneficio para poder realizar esta terapia, recordando siempre que el diagnóstico pulpar en niños es bastante complicado y la probabilidad de fracaso es muy alta. Por el contrario, si se trata de dentición permanente joven, estas terapias conservadoras son altamente recomendables. El darle una oportunidad a esa pulpa joven de poder regenerarse, de formar un tejido de reparación, eh, nos lo va a agradecer nuestro paciente, ¿no? Porque vamos a conservar la pieza vital, por lo tanto, le damos la oportunidad de cerrar el ápice, de desarrollar adecuadamente, de permanecer mucho más tiempo en boca que una pieza que ya ha sido invadida, que ya realizamos una apexogénesis, una apicoformación, que realizamos una endodoncia, etcétera, etcétera. Ya esa piecita va a requerir procedimientos cada vez con mayor complejidad, pues como decía un conferencista, el ciclo vital de nuestros tratamientos que ahora terminan con implantes, ¿no? Entonces, el darle una oportunidad a una pieza permanente joven es importante. Entonces, como conclusiones a este tema de recubrimientos pulpares, eh, sería el elegir o darle una oportunidad a los dientes permanentes a demostrar que pueden sanar, que pueden cicatrizar. Por el contrario, en piezas deciduas, eh, si uno no está seguro del diagnóstico, elegir tratamientos más invasivos, que en este caso el diagnóstico sería lesión pulpar reversible, nuestro tratamiento invasivo sería la pulpotomía, ¿no? Entonces, espero que haya podido contribuir en algo a los que les gusta realizar terapias pulpares. Muchas gracias por acompañarnos en este programa